Juerga escandalosa que tanto la había indignado contra el aperador, apenas si se acordaba. El señorito mostrábase arrepentido de su pasado, y la gente, al transcurrir algunos meses, había olvidado por completo el escándalo del cortijo. Luis mostraba gran predilección por la vida en Marchamalo. Algunas veces le sorprendía la noche y se quedaba a dormir en la torre de los Dupont. Estoy allí como un patriarca, decía a sus amigos de Jerez. Rodeado de muchachas que me quieren como si fuese su papá. Reían los amigos del tono bondadoso con que hablaba él. Calavera de sus inocentes diversiones con el rebaño de vendimiadoras. Además, gustaba de quedarse en la viña por el fresco de la noche. Esto es vivir, señor Fermín, decía en la explanada de Marchamalo, a la luz de las estrellas, aspirando la brisa nocturna. A estas horas estarán asándose los señoritos en la acera del Caballista. Las veladas transcurrían en una paz patriarcal. El señorito ofrecía la guitarra al capataz. Venga de ahí. A ver esas manitas de oro. Gritaba. Y el chivo, obedeciendo sus órdenes, iba a buscar en los cajones del carruaje unas cuantas botellas del mejor vino de la casa Dupont. Juerga completa. Pero pacífica, honesta, reposada, sin palabras libres, ni ademanes audaces, que asustasen a las espectadoras, muchachas que habían oído hablar en sus pueblos del terrible don Luis, y al verle de cerca perdían sus prevenciones, reconociendo que no era tan malo como su fama. Cantaba María de la Luz, cantaba el señorito, y hasta el cejijunto chivo, obedeciendo a su patrón, soltaba el chorro de su voz fiera, entonado broncos recuerdos a la reja de la cárcel y a las puñalas caballerescas por defender a la madre o a la mujer amada. Olé, gracioso. Gritaba el capataz, irónicamente, a aquel figurón patibulario. Después, el señorito cogió de una mano a María de la Luz, y sacándola al centro del corro, rompían a bailar las sevillanas, con una gallardía que provocaba gritos de entusiasmo. La gracia dio, exclamaba el padre rasgueando la guitarra con nueva furia. Vaya una parejita de palomos. Eso es bailar. Y Rafael el aperador, que solo aparecía en Marchamalo de semana en semana, al ver por 2 veces este baile, se mostró orgulloso del honor que el señorito hacía a su novia. Su amo. No era malo. Lo de antes fueron locuras de la juventud. Pero ahora, al sentar la cabeza, resultaba un señorito de Chipén, la mar de simpático. Con gran afición a tratar a las gentes bajas, como si fuesen sus iguales. Jaleaba a la pareja de bailadores, sin el menor asomo de celos. Él, que se sentía capaz de sacar su navaja apenas se fijaba a alguien en María de la Luz. Únicamente sentía un poco de envidia, por no poder bailar con el garbo de su amo. Ocupada su vida en la conquista del pan, no había tenido tiempo para aprender tales finuras. Solo sabía cantar, pero de un modo áspero y salvaje, como le habían enseñado los compañeros de contrabando, cuando marchaban en sus jacas, tumbados sobre los fardos, atronando con coplas la soledad de las gargantas de la sierra. Don Luis reinaba sobre la viña como si fuese el dueño. El poderoso don Pablo estaba ausente. Veraneaba con su familia en las costas del norte, aprovechando el viaje para visitar Loyola y Deusto, los centros de santidad y sabiduría de sus buenos consejeros. El Calavera, para demostrarle una vez más que era hombre serio y de provecho, le escribía largas cartas, mencionando sus visitas a Marchamalo, la vigilancia que ejercía sobre la vendimia y el buen resultado de esta. Realmente se interesaba por el curso de la recolección. La acometividad que sentía contra los trabajadores, su deseo de vencer a los de la huelga, le hacían ser laborioso y tenaz.
Acabó por establecerse definitivamente en la torre de Marchamalo, jurando que no se movería de allí hasta que terminase la vendimia. Esto marcha, decía al capataz guiñando los ojos con malicia. Se van a roer esos bandidos viendo que con las mujeres y unos cuantos trabajadores honrados, acabamos el trabajo sin necesitar de ellos. A la noche, baile y juerga decente. Señor Fermín. Para que se enteren y rabien esos forajidos. Y así llevaba adelante la vendimia, entre músicas, algazara y vino del mejor, repartido generosamente. Por las noches, la casa de los Lagares, que tenía algo de conventual por su silencio y su disciplina cuando estaba presente don Pablo Dupont, entraba en plena fiesta hasta una hora avanzada de la noche. Los jornaleros olvidaban su sueño para beber el vino señorial, pródigamente repartido. Las muchachas, habituadas a la miseria de las gañanías, abrían los ojos con asombro, como si viesen realizada la abundancia de los cuentos maravillosos oídos en las veladas. La cena era digna de señores. Don Luis pagaba espléndidamente. A ver, señor Fermín. Que traigan carne de Jerez. Que coman todas esas muchachas hasta que revienten. Que beban, que se emborrachen. Yo corro con el gasto. Quiero que vean esos canallas como tratamos a los trabajadores que son buenos y sumisos. Y encarándose con el rebaño agradecido, decía modestamente. Cuando veáis a los de la huelga, decidles cómo tratan los Dupont a sus trabajadores. La verdad. Solo la verdad. Durante el día, cuando el sol caldeaba la tierra inflamando las blancuzcas pendientes de Marchamalo, Luis dormitaba bajo las arcadas de la casa, con una botella junto a él, destilando frescura, y tendiendo de vez en cuando su cigarro al chivo para que lo encendiese. Encontraba un placer nuevo ejerciendo de amo de la inmensa finca. Creía de buena fe desempeñar una gran función social contemplando desde su sombreado retiro el trabajo de tanta gente, encorvada y jadeante bajo la lluvia de fuego del sol. Las muchachas extendíanse por las pendientes, con sus faldas de colores, como un rebaño de ovejas azules y sonrosadas. Los hombres, en camisa y calzoncillos, avanzaban a gatas como corderos blancos. Iban de unas cepas a otras, arrastrando el vientre sobre la tierra caldeada. Los sarmientos esparcían sus pámpanos rojizos y verdes a ras del suelo, y las uvas descansaban en la caliza, que las comunicaba hasta el último instante su generoso calor. Otras muchachas subían cuesta arriba las grandes cestas de racimos cortados para depositarlos en los lagares, y pasaban en continuo rosario ante el señorito, que, tumbado en el sofá de Enea, sonreía protectoramente pensando en la hermosura del trabajo, y en la perversidad de la canalla, que pretendía trastornar un mundo tan sabiamente organizado. Algunas veces, aburrido de su silencio, llamaba al capataz que iba de una colina a otra vigilando el trabajo. El señor Fermín poníase en cuclillas ante él, y hablaban de la huelga, de las noticias que llegaban de Jerez. El capataz no ocultaba su pesimismo. La resistencia de los trabajadores era cada vez mayor. Es mucha la hambre, señorito, decía con la convicción de la gente rústica, que aprecia el estómago como el impulsor de todas las acciones. Y quien dice hambre, dice desorden, palos y bronca. Va a correr sangre, y en el presidio le preparan el puesto a más de uno. Milagro será que no acabe esto levantando catafalcos el carpintero, en la plaza de la cárcel. El viejo parecía oler la catástrofe. Pero la veía llegar con una tranquilidad egoísta, ya que los dos hombres que poseían sus afectos, estaban lejos. Su hijo había ido a Málaga, por encargo de su principal, para intervenir, como hombre de confianza, en cierta quiebra, y allá permanecía ocupado en repasar cuentas y discutir con los otros acreedores. Ojalá no volviese en un año.
El señor Fermín temía que al regresar a Jerez se comprometiese en favor de los huelguistas, impulsado por las enseñanzas de su maestro Salvatierra, que le arrastraban al lado de los humildes y los rebeldes. En cuanto a don Fernando, hacía muchos días que había salido de Jerez custodiado por la Guardia Civil. Al iniciarse la huelga, los ricos le habían hecho saber indirectamente la conveniencia de que saliese cuanto antes de la provincia de Cádiz. Él, solo él, era el responsable de lo que ocurría. Su presencia soliviantaba a la gente trabajadora, haciéndola tan audaz y revoltosa como en tiempos de la Mano Negra. Los principales agitadores de las asociaciones obreras, que veneraban al revolucionario, le habían rogado que huyese, temiendo por su vida. Las indicaciones de los poderosos equivalían a una amenaza de muerte. Acostumbrados los trabajadores a la represión y la violencia, temblaban por Salvatierra. Tal vez le matasen una noche en cualquier calle, sin que la justicia encontrase jamás al autor. Era posible que la autoridad, aprovechando las largas excursiones de Salvatierra por el campo, lo sometiese a mortales tormentos o lo suprimiera de una paliza en despoblado, como lo había hecho con otros más humildes. Pero don Fernando contestaba a estos consejos con tenaces negativas. Allí estaba por su voluntad y allí se quedaba. Por fin, las autoridades habían exhumado uno de los muchos procesos que tenía pendientes por sus propagandas de rebelde social, y un juez le llamó a Madrid, emprendiendo don Fernando el viaje a viva fuerza, acompañado de la Guardia Civil, como si su destino fuese viajar siempre entre una pareja de fusiles. El señor Fermín se alegraba de esta solución. Que le tuviesen entretenido mucho tiempo. Que no volviese en un año. Conocía a Salvatierra, y estaba seguro de que, permaneciendo en Jerez, no tardaría mucho en estallar la insurrección de los hambrientos, seguida de una represión cruel y del presidio para don Fernando, tal vez por toda su vida. Esto acabará con sangre, señorito. Continuaba el capataz. Hasta ahora solo chillan los de las viñas, pero piense su merced que este es el peor mes del año para la gente de los cortijos. La trilla ha acabado en todas partes, y hasta que empiece la sementera, hay miles y miles de hombres con los brazos cruzados, dispuestos a bailar al son que les toquen. Verá el señorito lo que tardan en juntarse unos y otros, y entonces será ella. Ya se incendian en el campo muchos pajares, sin que se vea la mano que les prende fuego. Dupont se exaltaba. Mejor que se uniesen todos, que se sublevaran cuanto antes, para acuchillarlos, y obligarles a volver a la obediencia y la tranquilidad. Él deseaba la rebelión y el choque, más aún que los trabajadores. El capataz, asombrado de que hablase así, movía la cabeza. Mal, muy mal, señorito. La paz con sangre, es mala paz. Mejor es arreglarse a las buenas. Crea su merced a un viejo que ha pasado las de Caín, metido en eso de pronunciamientos y revoluciones. Otras mañanas, cuando Luis Dupont no sentía deseos de conversar con el capataz, entrábase en la casa buscando a María de la Luz, que trabajaba en la cocina. La alegría de la muchacha, la frescura de su piel de morena fuerte, producían en el señorito cierta emoción. La castidad voluntaria que observaba en su retiro, le hacían ver considerablemente agrandados los encantos de la campesina. Siempre había sentido cierta predilección por la muchacha, encontrando en ella un encanto modesto, pero picante y fuerte, como el perfume de las hierbas del campo. Pero ahora, en la soledad, María de la Luz le parecía superior a la marquesita y a todas las cantaoras y mozas de arranque de Jerez. Pero Luis contenía sus impulsos, y los ocultaba bajo una alegre confianza, recuerdo de la fraternidad infantil.
Cuando instintivamente se permitía algún atrevimiento que molestaba a la moza, hacía memoria de los tiempos de la niñez. No eran como hermanos. No se habían criado juntos. En él no debía ver al señorito, al amo de su novio. Era lo mismo que su hermano Fermín. Debía considerarle como de la familia. Temía comprometerse con alguna audacia en aquella casa, que era la de su severo primo. ¿Qué diría Pablo, que por respeto a su padre consideraba al capataz y los suyos como una prolongación humilde de su propia familia? Además, la famosa noche de Matanzuela le había causado gran daño y no quería comprometer con otro escándalo su naciente fama de hombre grave. Esto le hacía ser tímido con muchas vendimiadoras que le gustaban, limitándose en sus placeres a una perversión intelectual, a hacerlas beber por la noche para verlas alegres, sin las preocupaciones del pudor, charlando entre ellas, pellizcándose y persiguiéndose, como si estuviesen solas. Con María de la Luz mostrábase igualmente circunspecto. No podía verla sin lanzar un chorro de alabanzas a su hermosura y gallardía. Pero esto no alarmaba a la moza, acostumbrada al estallido ruidoso de la galantería de la tierra. Gracias, Luis, decía riendo. Y qué requete gracioso está el señorito. Si sigues así me voy a enamorar y acabaremos por escaparnos juntos. Algunas veces, Dupont, influenciado por la soledad, que incita a las mayores audacias, y por el perfume de una carne virginal que parecía humear vida a las horas de calor, dejábase arrastrar por su instinto y ponía astutamente sus manos en aquel cuerpo. La muchacha saltaba, frunciendo las cejas y la boca con gesto agresivo. Luis. Las manos cortas. ¿Qué es eso, señorito? Como vuelvas con otra, te atizo una gofetá que la van a oír hasta en Jerez. Y mostraba en su gesto hostil y en su mano amenazante el firme propósito de largar aquella bofetada fabulosa. Entonces era cuando recordaba él, como una excusa, sus confianzas de la niñez. Pero, sosa, mala sombra. Sí ha sido sin intención. Nada más que por jugar, para ver ese hociquillo tan mono que pones. Cuando te enfadas. Ya sabes que soy tu hermano. Fermín y yo, la misma cosa. La muchacha parecía serenarse, pero sin perder su gesto hostil. Güeño. Pues que el hermano se meta las manos donde le quepan. Ande suelta la lengua tú lo que quieras. Pero si sacas las garras, niño, encárgate otra cara, porque esa te la eshago de un revés. Olé las mozas de arranque. Exclamaba el señorito. Así me gusta mi niña. Con riñones y tú. Cuando Rafael presentábase en Marchamalo, el señorito no se privaba de este continuo requebrar a María de la Luz. El aperador acogía con inocente satisfacción todos los elogios de su amo a la novia. Al fin, era como un hermano suyo, y este parentesco enorgullecía a Rafael. Bandido. Le decía el señorito con cómica indignación, en presencia de la muchacha. Te vas a llevar lo mejor de esta tierra, la perla de Jerez, y su campo. Ves toda la viña de Marchamalo, que vale una millonada. Pues nah. Aquí lo bueno es esta mocita, este cachito de gracia. Y esto te lo llevas tú, ladrón. Sinvergüenza. Y Rafael reía como un bendito, lo mismo que el señor Fermín. Pero que don Luis tan gracioso y tan bueno. El señorito, continuando en el tono de cómica gravedad, se encaraba con su aperador. Ríe, Bigardo. Mirad ustedes, que satisfechote está de la envidia que le tienen los demás. El mejor día te mato y me llevo a Mariquita de la Luz, y la pongo en un trono en Jerez en medio de la Plaza Nueva, y al pie todos los gitanos de Andalucía para que toquen y bailen, y se arranquen cantando a la reina de la hermosura y de la gracia, todo lo que merece. Eso lo hago yo, Luis Dupont, aunque mi primo me excomulgue.
Y por el mismo estilo iba ensartando su ristra de requiebros hiperbólicos e incoherentes entre las risas de María de la Luz y los suyos, que agradecían la confianza del señorito. Al terminar la vendimia, Luis mostróse orgulloso, como si finalizase una obra grande. Se había hecho la recolección, valiéndose de mujeres, sin que se atrevieran a presentarse aquellos guapos de la huelga que se deshacían en amenazas. Esto era indudablemente porque él estaba allí guardando la viña. Porque bastaba que supiesen que don Luis defendía Marchamalo con sus amigos, para que nadie se aproximase con la intención de perturbar el trabajo. ¿Qué tal, señor Fermín? Decía con petulancia. Han hecho bien en no venir, porque hubiesen salido a tiros. Me pagará nunca mi primo lo que hago por él. ¿Qué ha de pagarme? Luego, tal vez diga que no sirvo para nada. Pero esto hay que celebrarlo. Hoy mismo voy a Jerez, y me traigo lo mejor de la bodega. Y si rabia Pablo cuando vuelva, que rabie. Algo me ha de pagar por mis servicios. Y esta noche, juerga. La más gorda de la temporada. Hasta que salga el sol. Quiero que esas muchachas, al irse a la sierra, vayan contentas y se acuerden del señorito. Y traeré tocaores para que le descansen a usted, y cantaoras para que Mariquita no haga todo el gasto. Que no quiere usted mujeres de esas en Marchamalo. Si mi primo no se enterará. Bueno, no vendrán. Usted, señor Fermín, es un rancio. Pero por darle gusto quedan suprimidas las cantaoras. Bien mirado, maldita la falta que hacen más hembras, aquí donde hay tantas que parece un colegio. Pero música y vino hasta por encima de la cabeza. Y baile de la tierra. Y baile fino, agarrados como los señoritos. Verá usted la que se arma esta noche, señor Fermín. Y Dupont se fue a la ciudad en su carruaje, que alborotaba la carretera con el estrépito de sus cascabeles. Volvió ya entrada la noche, una noche de verano, calurosa, sin que el más leve soplo de brisa hiciese temblar la atmósfera. La tierra exhalaba un vaho ardiente. El azul del cielo diluíase en un tinte blanquecino, las estrellas parecían empañadas por la neblina caliginosa. En el silencio de la noche sonaban los crujidos de las cepas al dilatar su corteza resquebrajada por el calor. La cigarra chillaba furiosa en los surcos, abrazada por la tierra. La rana roncaba a lo lejos, cual si la desvelase la falta de frescura de la charca. Los acompañantes de Dupont, en mangas de camisa, alineaban bajo las arcadas las innumerables botellas traídas de Jerez. Las mujeres, vestidas ligeramente, con solo una falda de percal, mostrando los brazos desnudos por debajo del pañuelo cruzado sobre el pecho, se encargaban de las cestas de provisiones, admirándolas con alabanzas para el rumboso señorito. El capataz elogiaba la calidad de los fiambres y de las aceitunas, que servían para excitar la sed. Menúa jumera nos prepara el señorito. Decía riendo como un patriarca. De la gran cena en medio de la explanado, lo que más atrajo la admiración de la gente, fue el vino. Comían de pie hombres y mujeres, y al tener en la mano el vaso lleno, avanzaban hasta una mesita ocupada por el señorito, el capataz y su hija, a la que daban luz dos candiles. Las llamas rojizas, que subían su lengua humosa en la calma de la noche sin el más leve temblor, iluminaban la transparencia dorada del vino. ¿Pero qué era aquello? Y volvían todos a paladearlo después de admirar su hermoso color, y abrían los ojos desmesuradamente con asombro grotesco, rebuscando las palabras, como si no pudiesen expresar toda la veneración que les infundía el líquido portentoso. Esto es de las propias lagrimitas de Jesús, decían unos, chasqueando devotamente la lengua. No, contestaban otros. Es la mismísima leche de la mare Dio.
Y el señorito reía, gozándose en su asombro. Era vino de la bodega, Dupont Hermanos. Un vino venerable y carísimo, que solo bebían los mislores allá en Londres. Cada gota valía una peseta. Don Pablo lo apreciaba como un tesoro, y era probable que se indignase al conocer el estrago que había hecho su aturdido pariente. Pero Luis no se arrepentía de su generosidad. Le alegraba enloquecer al rebaño miserable con el vino de los ricos. Era un placer de patricio romano, embriagando a sus clientes y esclavos con bebida de emperadores. Bebed, hijos míos, decía con acento paternal. Aprovechaos, que jamás os veréis en otra. Muchos señoritos del caballista os envidiarían. ¿Sabéis lo que valen todas esas botellas? Un capital. Eso es más caro que el champagne. Cada botella cuesta no recuerdo cuántos duros. Y la miserable gente arrojábase sobre el vino, y bebía avariciosamente, como si lo que les entraba por la boca fuese la fortuna. En la mesa del señorito, se servían las botellas después de una larga permanencia en tanques llenos de hielo. El vino pasaba por la boca dejándola insensible, con la grata parálisis de la frescura. Nos vamos a emborrachar, decía sentenciosamente el capataz. Esto se cuela sin sentir. Es refresco en la boca y fuego en la tripa. Pero seguía llenándose el vaso entre bocado y bocado, paladeando el néctar frío y envidiando a los ricos que podían permitirse diariamente este placer de dioses. María de la Luz bebía tanto como su padre. Apenas vaciaba su copa, se apresuraba el señorito a llenarla. No eches más, Luis, suplicaba. Mira que me voy a emborrachar. Esta bebida es traidora. Tonta, sí es como agua. Sí, aunque te ajumeres, esto se pasa enseguida. Cuando terminó la cena, sonaron las guitarras y la gente formó corro, sentándose en el suelo ante las sillas que ocupaban los músicos y el señorito con su gente. Todos estaban ebrios, pero seguían bebiendo. ¡Qué vasca! La piel erizábase de gotas de sudor. Los pechos se dilataban, como si no encontrasen aire. Vino y más vino. Para el calor no existía remedio más acertado. Era el verdadero refresco andaluz. Batiendo palmas unos, y chocando otros las botellas vacías, como si fuesen palillos, jalearon las famosas sevillanas de María de la Luz y el señorito. Ella bailaba en medio del corro frente a Luis, con las mejillas enrojecidas y un brillo extraordinario en los ojos. Nunca la habían visto bailar tan arrebatadamente y con tanta gracia. Sus brazos desnudos, de una palidez de perla, elevábanse en torno de la cabeza, como asas de nácar de voluptuosa redondez. La falda de percal, entre el frufru, que marcaba el adorable relieve de sus piernas, dejaba ver por debajo de su orla unos pies pequeños, calzados escrupulosamente, como los de una señorita. ¡Ay! Que no puedo más, dijo de pronto, sofocada por el baile. Y se dejó caer jadeante en una silla, sintiendo que, con la agitación de la danza, comenzaba a rodar todo en torno de ella. La explanada, la gente y hasta la gran torre de Marchamalo. Eso es el calor, decía el padre gravemente. Un poco de refresco y se te pasará, añadía Luis. Le presentaba una copa llena de aquel líquido de oro, coronado de burbujas, que empañaba el cristal con su frescura. Y Mariquita bebía ansiosamente, con una sed rabiosa, deseando renovar la sensación de frescura en su boca ardiente como si llevase fuego en el estómago. De vez en cuando protestaba. Que me voy a emborrachar, Luis. Que creo que ya lo estoy. ¿Y qué? Exclamaba el señorito. Yo también estoy borracho, y tu padre, y todos lo estamos. Para eso es la fiesta. Otra copa. Olé, mi niña, valiente. Siga la juerga.
Bailaban en medio del corro algunas muchachas, con torpeza de campesinas, haciendo frente a los viñadores no menos rústicos. Eso no vale nada, gritó el señorito. Fuera, fuera. A ver, maestro Águila. Continuó, dirigiéndose al tocador. Un baile de señorío por todo lo alto. Una polka, un waltz, cualquier cosa. Vamos a bailar agarrados como la gente fina. Las muchachas, turbadas por el vino, se cogieron unas a otras o cayeron en los brazos de los viñadores jóvenes. Todos comenzaron a dar vueltas, al son de la guitarra. El capataz y los acólitos de don Luis, acompañaban el ritmo chocando botellas vacías o golpeaban el suelo con sus bastones, riendo como niños de esta habilidad musical. María de la Luz se sintió arrastrada por el señorito, que la agarró una mano, sujetándola al mismo tiempo por el talle. La moza se resistió a bailar, dar vueltas, cuando su cabeza parecía balancearse y todo giraba en torno de sus ojos. Pero al fin, se abandonó, entregándose a su pareja. Luis sudaba, fatigado por la inercia de la muchacha. Vaya una moza de peso. Al oprimir aquel cuerpo sin fuerzas, sentía en su pecho el contacto de elásticas prominencias. Mariquita dejaba caer la cabeza en su hombro, como si no quisiera ver, abrumada por el mareo. Solo una vez se irguió para mirar a Luis, brillándole en los ojos una lejana chispa de rebelión y protesta. Suéltame, Rafael. Esto no. Está bien. Dupont rompió a reír. ¿Con qué, Rafael? ¡Ay, qué gracia! ¿Y cómo está, la niña? Sí, me llamo Luis. La muchacha volvió a abatir su cabeza, como si no comprendiese las palabras del señorito. Sentíase cada vez más anonadada por el vino y el movimiento. Con los ojos cerrados y el pensamiento dando vueltas, como una rueda loca, creía estar suspendida en el vacío, en una cima lóbrega, sin otro apoyo que aquellos brazos de hombre. Si la soltaban, caería y caería sin tocar nunca el fondo. E instintivamente se agarraba a su sostén. Luis no estaba menos turbado que su pareja. Respiraba sofocado por el peso de la moza. Estremecíase con el contacto fresco y suave de sus brazos, con el perfume de hermosura sana, que parecía surgir en chorro voluptuoso del escote de su pecho. El soplo de sus labios le erizaba la epidermis del cuello, esparciendo un estremecimiento por todo su cuerpo. Cuando, abrumado por el cansancio, volvió a Mariquita a su asiento, la muchacha quedó tambaleando, pálida, con los ojos cerrados. Suspiraba, llevábase una mano a la frente, como si le doliese. Mientras tanto, danzaban las parejas en el corro con una algazara loca, chocando unas con otras, empujándose intencionadamente, con encontronazos que casi derribaban a los espectadores, haciéndoles retirar las sillas. Dos mozos comenzaron a insultarse, tirando cada uno del brazo de la misma muchacha. El vino hacía brillar sus ojos con fuego homicida, y acabaron por dirigirse a la casa de los Lagares en busca de las podaderas, cortos y pesados machetes que mataban de un golpe. El señorito le cerró el paso. ¿Qué era aquello de matarse por bailar con una muchacha, cuando tantos estaban esperando pareja? A callar, y a divertirse. Y les obligó a darse la mano, a beber juntos en la misma copa. La música cesó. Todos miraban con ansiedad hacia el lado de la explanada donde estaban los de la riña. Siga la juerga, ordenó Dupont como un tirano bondadoso. Aquí no ha pasado nada. Sonó otra vez la música, reanudaron la danza las parejas, y el señorito volvió al corro. La silla de Mariquita estaba desocupada. Miró en torno y no vio a la joven en toda la plazoleta. El señor Fermín estaba absorto contemplando las manos de Pacorro el Águila, con admiración de guitarrista.
Nadie había visto en su retirada a María de la Luz. Dupont entró en la casa de los Lagares, andando quedamente, empujando las puertas con una suavidad felina sin saber por qué. Registró las habitaciones del capataz. Nadie. Creyó encontrar cerrada la puerta del cuarto de Mariquita. Pero cedió aquella al primer impulso. La cama estaba vacía y toda la habitación en orden, como si nadie hubiese entrado. Igual soledad en la cocina. Atravesó a tientas la vasta pieza que servía de dormitorio a los trabajadores. Ni un alma. Asomó luego la cabeza en el departamento de los Lagares. La luz difusa del cielo, penetrando por las ventanas, proyectaba en el suelo unas manchas de tenue claridad. Dupont, en este silencio creyó oír el sonido de una respiración, el tenue remover de alguien tendido en el suelo. Avanzó. Sus pies tropezaron con unas arpilleras y sobre ellas un cuerpo. Al arrodillarse para ver mejor, adivinó por el tacto, más bien que por los ojos, a María de la Luz, que se había refugiado allí. Sin duda la repugnaba ocultarse en su propia habitación, en tan vergonzoso estado. Al contacto de las manos de Luis, pareció despertar aquella carne sumida en el sopor de la embriaguez. Se revolvió el cuerpo adorable, brillaron sus ojos un momento, pugnando por mantenerse abiertos, y algo murmuró la boca ardorosa junto al oído del señorito. Este creyó escuchar. Rafael. Rafael. Pero no dijo más. Los brazos desnudos se cruzaron sobre el cuello de Luis. María de la Luz caía y caía en el agujero negro de la inconsciencia, y al caer se agarraba con desesperación a este sostén, concentrando en ello toda su voluntad, dejando el resto de su cuerpo en insensible abandono. Capítulo 8. A principios de enero, la huelga de los trabajadores se había extendido por todo el campo de Jerez. Los gañanes de los cortijos hacían causa común con los viñadores. Los dueños de los campos, como en los meses de invierno no eran importantes los trabajos agrícolas, sobrellevaban sin impaciencia el conflicto. Ya se rendirán, decían. El invierno es duro y el hambre mucha. En las viñas, el cuidado de las cepas se hacía por los capataces y los braceros más allegados al dueño, arrostrando la indignación de los huelguistas, que les tachaban de traidores, amenazándolos con venganzas colectivas. La gente rica, a pesar de sus arrogancias, revelaba cierto miedo. Como era costumbre en ella, había hecho hablar a los periódicos de Madrid de la huelga de Jerez, ennegreciéndola con sombríos colores, hinchándola, como si fuese una calamidad nacional. Se censuraba a los gobernantes por su abandono, pero con tales arrebatos de urgencia, que no parecía sino que cada rico estaba sitiado en su casa, defendiéndose a tiros contra una muchedumbre famélica y feroz. El gobierno, como de costumbre, había enviado fuerza armada para cortar los lamentos de estos pordioseros de autoridad y llegaron a Jerez nuevas fuerzas de guardia civil, 2 compañías de infantería de línea y un escuadrón que se unió a los jinetes del depósito de sementales. Las personas decentes, como las llamaba Luis Dupont, sonreían con beatitud al ver en las calles tantos pantalones rojos. En sus oídos sonaba como la mejor de las músicas el arrastre de los sables por las aceras, y al entrar en sus casinos se les ensanchaba el alma viendo en torno de las mesas los uniformes de los oficiales. Los que semanas antes aturdían al gobierno con sus lamentaciones, como si fuesen a morir degollados por aquellas turbas que permanecían en la campiña, con los brazos cruzados, sin atreverse a entrar en Jerez, mostrábanse ahora arrogantes y jactanciosos hasta la crueldad. Se reían del gesto fosco de los huelguistas, de sus ojos, que tenían el estrabismo malsano del hambre y la desesperación. Además, las autoridades creían llegado el momento de imponerse por el miedo, y la Guardia Civil prendía a los que figuraban al frente de las asociaciones obreras.
Todos los días ingresaba gente en la cárcel. Pasan ya de 40 los que están a la sombra. Decían los mejor informados en las tertulias. Cuando sean 100 o 200, esto quedará como una balsa de aceite. A medianoche, los señores, al salir del casino, encontraban mujeres arrebujadas en raídos mantones o con la falda a la cabeza, que les tendían la mano. Señor, que no comemos. Señor, que nos mata la hambre. Tengo 3 churumbeles, y mi Mario, con esto de la juelga, no trae pan a casa. Los señores reían, apresurando el paso. Que les diesen pon Salvatierra y los otros predicadores. Y miraban con simpatía casi amorosa a los soldados que pasaban por la calle. Malditos seáis ustedes, señoritos. Rugían las míseras hembras en su desesperación. Quiera Dios que algún día mandemos los probes. Fermín Montenegro contemplaba tristemente el curso de esta lucha sorda, que había de terminar forzosamente con algo ruidoso. Pero de lejos, rehuyendo el trato con los rebeldes, ya que no estaba en Jerez su maestro Salvatierra. Callaba también en el escritorio, cuando en su presencia manifestaban los amigos de don Pablo los crueles deseos de una represión que atemorizase a los trabajadores. Desde que había vuelto de Málaga, su padre no le veía una sola vez que no le recomendase la prudencia. Debía callar. Al fin, ellos comían el pan de los Dupont, y no era noble el unirse con los desesperados, aunque estos se quejasen con harto motivo. Además, para el señor Fermín, todas las aspiraciones humanas se resumían en don Fernando Salvatierra, y éste se hallaba ausente. Lo retenían en Madrid sometido a una continua vigilancia para que no volviese a Andalucía. Y el capataz de Marchamalo, faltando su don Fernando, consideraba la huelga desprovista de interés, y a los huelguistas como un ejército sin caudillo y sin bandera. Una horda que forzosamente había de ser diezmada y sacrificada por los ricos. Fermín obedeció a su padre, manteniéndose en una reserva prudente. Dejaba sin respuesta las pullas de los compañeros de escritorio que, conociendo su amistad con Salvatierra, para adular al amo se burlaban de los rebeldes. Evitaba presentarse en la Plaza Nueva, donde se reunían en grupos los huelguistas de la ciudad, inmóviles, silenciosos, siguiendo con miradas de odio a los señores que intencionadamente pasaban por allí con la cabeza alta y una expresión de reto en los ojos. Montenegro dejó de pensar en la huelga, atraído por otros asuntos de mayor interés. Un día, al salir de su escritorio para ir a comer en la casa donde estaba de huésped, encontró al aperador de Matanzuela. Rafael parecía esperarle apoyado en una esquina de la plazoleta, cuyo frente ocupaban las bodegas de Dupont. Fermín no le había visto en mucho tiempo. Lo encontraba algo desfigurado, con las facciones enjutas y los ojos hundidos en un cerco oscuro. Su traje de campo estaba sucio de polvo. Lo llevaba con descuido, como si olvidase aquella arrogancia que le hacía ser considerado como el más elegante y majo de los jinetes rústicos. Pero estás enfermo, Rafael. ¿Qué te pasa? Exclamó Montenegro. Penas, dijo lacónicamente el aperador. El domingo pasado no te vi en Marchamalo. Y el otro tampoco. Es que estás de morros con mi hermana. Tengo que hablar contigo, pero muy largo, dijo Rafael. Allí en la plaza no podía ser. En la casa de huéspedes tampoco, pues lo que el aperador quería decirle era para guardarse en secreto. Está bien, dijo Fermín bromeando, al adivinar que se trataba de penas de enamorado. Pero como yo he de comer, criatura triste. Nos iremos a casa del montañés y allí desembucharás todas esas penillas que te ahogan, mientras yo hago por la vida. En el colmado del montañés, al pasar frente al cuarto más grande del establecimiento, oyeron rasgueos de guitarra, palmas y gritos de mujeres.
Es el señorito Dupont. Les dijo el camarero. Que está con unos amigos y una hembra magnífica que se ha traído de Sevilla. Ahora empieza la juerga. Hay tela cortada lo menos hasta mañana. Los dos amigos buscaron el cuarto más lejano para que el estrépito de la fiesta no interrumpiese su conversación. Montenegro encargó su comida, y el criado puso la mesa en aquel cuartucho, que olía a vino, y, por lo menguado, parecía un camarote. Poco después volvió con una gran batea llena de cañas. Era un obsequio de don Luis. El señorito, dijo el camarero, se ha enterado de que están aquí, y les envía esto. Además, pueden ustedes tomar lo que gusten. Todo está pagado. Fermín le encargó anunciase a don Luis que pasaría a verle así que terminase su comida, y, cerrando la puerta del camarote, se quedó solo con Rafael. Vamos, hombre, dijo señalándole los platos. Ponte de eso. Yo no como, contestó Rafael. Que no comes. Vaya, pasarás del aire como todos los enamorados. Pero beber sí que beberás. Rafael hizo un gesto, como extrañando lo superfluo de la pregunta. Y sin levantar la vista de la mesa, comenzó a apurar rabiosamente las cañas que tenía delante. Fermín, dijo de pronto mirando a su amigo con los ojos enrojecidos. Yo estoy loco. Loco perdido. Ya lo veo, contestó Montenegro flemáticamente, sin dejar de comer. Fermín. Parece que un demonio me sopla a la oreja las mayores barbaridades. Si tu padre no fuese mi padrino, y si tú, no fueses tú, hace días que habría matado a tu hermana, a María de la Luz. Te lo juro por mi mejor compañera, por la única herencia de mi padre. Y abriendo con gran estrépito de muelles una navaja de cachas viejas, besaba ferozmente la tersa hoja, con dibujos coloreados por el óxido rojizo. Hombre, ya será algo menos, dijo Montenegro mirando fijamente a su amigo. Había dejado caer el tenedor, y una nubecilla roja pasó por su frente. Pero este gesto hostil solo duró un instante. Va, añadió. Sí que estás loco, y más lo está el que te haga caso. Rafael rompió a llorar. Por fin, sus ojos podían dar paso a las lágrimas que se agolpaban a ellos, y deslizándose por sus mejillas caían en el vino. Es verdad, Fermín, estoy loco. Suelto bravata sí. Nah. Soy un mandria. Mira cómo estaré, que un zagal me pegaría. ¿Qué he de matar yo a Mariquita? Ojalá tuviera entrañas negras para eso. Después me matarías tú, y todos. Descansaríamos. El rasgueo lejano de la guitarra y las voces que cortaban su ritmo, jaleando el taconeo de una bailaora, parecían acompañar la caída de las lágrimas del mocetón. Pero, vamos a ver, exclamó Fermín con impaciencia. ¿Qué es todo eso? Habla, y cesa de llorar, que pareces una beata en la procesión del Santo Entierro. ¿Qué te pasa con Mariquita? Que no me quiere. Gritó el aperador con acento desesperado. Que ya no me hace caso. Que hemos roto y no quiere verme. Montenegro sonrió. Y eso era todo. Riñas de novios. Caprichitos de muchacha, que se enfada para animar la monotonía de un largo noviazgo. Ya pasaría el mal viento. Él conocía aquello de oídas. Se expresaba con su escepticismo de joven práctico, a la inglesa, como él decía, enemigo de los amoríos ideales que duraban años y eran una de las tradiciones de la tierra. A él no se le había conocido noviazgo alguno en Jerez. Se contentaba con tomar lo que podía, buenamente, de vez en cuando, para satisfacción de sus deseos. Eso lo agradece siempre el cuerpo. Continuó. Pero relaciones por lo fino, con suspiros, penas y celillos, eso nunca. Necesito el tiempo para otras cosas.
Y Fermín, con tono zumbón, intentaba consolar a su amigo. Aquella mala racha pasaría. Caprichos de mujeres, que se ponen de morros y fingen enfado para que las quieran más. El día en que menos lo pensase, vería a María de la Luz ir hacia él, diciendo que todo había sido una broma, para poner a prueba su cariño, y que lo quería más que antes. Pero el mocetón movía la cabeza negativamente. No, no me quiere. Esto se acabó y yo voy a morir. Relataba a Montenegro cómo habían terminado sus amores. Ella le llamó una noche para hablar en la reja, y con una voz y un gesto, cuyo recuerdo aún estremecía al pobre mozo, le anunció que todo había acabado entre los dos. Cristo. Qué noticia para recibirla así, de sopetón. Rafael se agarró a los hierros para no caer. Después hubo de todo. Súplicas, amenazas, lloros. Pero ella se mantenía inflexible, con una sonrisa que daba miedo, negándose a continuar los amoríos. Ah, las mujeres. Sí, hijo mío, decía Fermín. Unas arrastras. Aunque se trate de mi hermana, no hago excepción. Por eso tomo yo de ellas lo que necesito y rehuyo el trato. Pero qué excusa te daba Mariquita. Que ya no me quiere. Que se ha apagado de repente el aquel que me tenía. Que no siente por mí ni una miaja de afecto y no quiere mentir fingiendo cariño. Como si un querer pudiera apagarse de pronto, lo mismo que una luz. Rafael recordaba el final de su última entrevista. Cansado de suplicar, de llorar agarrado a la reja, de arrodillarse como un chiquillo, la desesperación le había hecho prorrumpir en amenazas. Que le perdonase Fermín. Pero en aquel momento se sintió capaz del crimen. La muchacha, cansada de sus ruegos, asustada de sus maldiciones, acabó por cerrar de golpe la ventana. Y hasta ahora. 2 veces había ido de día a Marchamalo con la excusa de ver al señor Fermín. Pero María de la Luz escondíase, apenas adivinaba su caballo galopando por la carretera. Montenegro le oía pensativo. Tendrá otro novio, dijo. Se habrá enamorado de alguien. No, eso no. Se apresuró a responder Rafael, como si esta convicción le sirviese de consuelo. Lo mismo pensé en el primer momento y me vi ya metido en la cárcel de Jerez y luego en presidio. Al que me cuaita mi Mariquilla de la Luz, lo mato. Pero ay, que no me la quita nadie. Que es ella la que sé. Va. He pasado los días vigilando de lejos la torre de Marchamalo. Las copas que llevo bebías en el ventorro de la carretera y que se me volvían veneno al ver bajar o subir a alguien la cuesta de la viña. He pasado las noches tendido entre las cepas, con la escopeta al lado, dispuesto a meterle un puñado de postas en el vientre al primero que se acercase a la reja. Pero no he visto más que a los mastines. La reja cerrá. Y entre tanto, el cortijo de Matanzuela anda desgobernado, aunque mardita la falta que hago yo con esto de la huelga. Nunca estoy allí. El pobre Sarandilla se lo carga tú. Si lo supiera el amo, me despedía. Solo tengo ojos y oídos para celar a tu hermana y sé que no hay noviazgo, que no quiere a nadie. Casi estoy por decirte que aún me tiene algo de ley, mira tú si soy tonto. Pero la mardita huye de verme, y dice que no me quiere. Pero tú la has hecho algo, Rafael. No estará enfadada por alguna ligereza tuya. No. Eso tampoco. Soy más inocente que el niño Jesús y el cordero que lleva al lao. Desde que tengo relaciones con tu hermana, que no miro a una moza. Todas me parecen feas, y Mariquilla lo sabe. La última noche que hablé con ella, cuando yo le pedía que me perdonase, sin saber por qué, y le preguntaba si la había ofendido en algo, la pobrecita lloraba como la malaena. Bien sabe tu hermana que yo no la he fartado en tanto como esta uña.
Ella misma lo decía. Pobre Rafael. Tú eres bueno. Olvídame. Serías infeliz conmigo. Y me cerró la ventana. El mocetón gemía al decir esto, mientras su amigo, que había acabado de comer, apoyaba pensativo su frente en una mano. Pues, hijo, murmuró Fermín. No entiendo este jeroglífico. Mariquilla te deja y no tiene otro novio. Te compadece, te dice que eres bueno, mostrando que aún te tiene algún querer, y te cierra la ventana. El demonio que entienda a las mujeres. Y qué mala alma tienen a veces las condenadas. Aumentó el estrépito en el cuarto de la juerga, y una voz de mujer, aguda, de un temblor metálico, llegó hasta los dos amigos. Me dejó. Mala gitana. Cuando yo más la quería. Rafael no pudo oír más. La poesía popular le arañaba el alma con su ingenua tristeza. Rompió a llorar con gemidos de niño, como si la copla fuese su historia. Como si la hubiesen compuesto luego de ser despedido el de aquella reja, donde estaba la felicidad de su vida. Oyes, Fermín, dijo entre suspiros. Ese, soy yo. Me ocurre lo que al pobrecito de la copla. Se le tiene compasión a un perrito de cría, se le quiere, no se le deja, sus chillidos inspiran lástima, y yo, que soy un hombre, una criatura de Dios, a la calle. Si te quise, ya no te quiero. A reventar de pena. Cristo. Parece mentira que aún no me haya muerto. Quedaron en silencio largo rato. Abstraídos en sus pensamientos, ya no oían el estrépito de la juerga, la voz femenil que seguía entonando coplas. Fermín. Dijo de pronto él. Aperador. Tú eres el único que lo puede arreglar todo. Por esto le había esperado a la salida del escritorio. Conocía su gran influencia sobre la familia. María de la Luz le respetaba más que a su padre, y se hacía lenguas de su sabiduría. La educación en Inglaterra, y los elogios del capataz, que veía en su hijo una inteligencia casi tan grande como la de su maestro, influían en la muchacha, ingiriendo en su afecto fraternal una gran dosis de admiración. Rafael no se atrevía a hablar al padrino. Le tenía miedo. Pero de Fermín lo esperaba todo, y se confiaba a él. Lo que tú le digas que haga. Eso hará. Ferminillo, no me abandones, protégeme. Tú eres mi patrón. Quisiera ponerte en un altar y encenderte velas y rezarte una letanía. Fermín. Santito mío. No me dejes, defiéndeme. Ablanda aquel peñasco, de corazón. Agárrame, porque si no, me caigo y voy a presidio o a la casa de los locos. Montenegro se burló de las exageraciones lloriqueantes de su amigo. Está bien, hombre. Se hará lo que se pueda, pero no llores más, ni sueltes esas oraciones, que pareces don Pablo, mi principal, cuando le hablan de Dios. Veré a Mariquita. Le hablaré de ti, le diré a la muy indina lo que merece. ¿Qué? ¿Estás ya contento? Rafael limpiábase los lagrimones, y sonreía con sencillez infantil, mostrando sus dientes cuadrados, de nítida blancura. Pero su gozo era impaciente. ¿Cuándo pensaba Fermín ver a Mariquita? Hombre, iré mañana. En el escritorio estamos muy atareados en la liquidación de fin de año. Las cuentas de los ingleses me dan mucho que hacer. El mocetón hizo un gesto de contrariedad. Mañana. Una noche más de no dormir, de llorar su desgracia, de incertidumbre cruel no sabiendo si debía esperar algo. Montenegro rió ante la tristeza del aperador. Pero como ponía el amor a los hombres. Daba ganas de propinar unos cuantos azotes a aquel mozo, como si fuera un niño grandullón y enfurruñado. No, Fermín. Por tu salud te lo pido. Haz algo por mí. Ve enseguida y sacarás un alma de pena. Nada te dirán en el escritorio. Esos señores te quieren.
Eres un niño mimao. Y le asediaba con ruegos ardorosos, con palabras acariciadoras, para que fuese enseguida a avistarse con su hermana. Montenegro cedió, vencido por la ansiedad del mocetón. Iría aquella misma tarde a Marchamalo. Mentiría al jefe del escritorio diciéndole que su padre estaba enfermo. Don Ramón era bueno y haría la vista gorda. El impaciente Rafael habló entonces de lo cortas que eran las tardes de enero y de la necesidad de aprovechar el tiempo. Fermín llamó al criado, que se extrañaba de la parquedad de los dos amigos, invitándoles a pedir más cosas. Todo estaba pagado. Don Luis tenía cuenta abierta. Al salir Rafael, marchó directamente a la calle, temiendo que el amo le viese con los ojos enrojecidos. Fermín asomó la cabeza al cuarto de la juerga, y después de aceptar una copa de Dupont huyó de este, que intentaba cogerle por las solapas.